tardes con todos, bienvenidos a una nueva entrega del programa Planeamiento Aduanero. Mi nombre es Michael Quiroz Gibbons y el día de hoy vamos a empezar revisando las principales noticias que han salido publicadas durante la semana. Empezaremos mencionando la modificación al reglamento de comprobante de pago referido al tema de la guía de revisión. Esta modificación se da a raíz de la modificación del reglamento de la Ley General de Aduanas con la finalidad de implementar justamente los cambios al procedimiento de tránsito aduanero. Además de ello, es importante mencionar unos comunicados que ha publicado la Administración Aduanera, como por ejemplo el de la Intendencia de la Banda Marítima del Callao, en la cual establecen que a partir del día 16, la Intendencia de la Banda Marítima del Callao va a empezar a trabajar los días sábados para atención de declaraciones Canal Naranja y Canales Rojos. Ojo con eso. Además de ello, ha publicado unos comunicados referidos a una charla que va a referir al tema de fraccionamiento, un tema de suma importancia para aquellas agencias de aduana que tienen multas pendientes de cancelar correspondientes al año 2023. Ojo que esta norma solamente el cumplimiento está hasta el día 20 de diciembre, por lo cual sugiero a todos nuestros seguidores que estén al tanto de estas charlas para que se puedan acoger, digamos, de manera adecuada y de repente estas multas que tenemos por ahí, poderlas acoger a ellos. Además de ello, también hay una charla de la misma SUNAT referida al tema del tránsito aduanero, ¿no? Para ver cómo es el tema de la transmisión electrónica, que es de suma importancia, ya que si no se transmite de manera adecuada esta información, no va a permitir que date y que se obtenga el levante aduanero. Juan Carlos, no sé si quieres comentar algo más. Buenas tardes con todos nuestros amigos, mi nombre es Juan Carlos Vaca y tenemos algunas noticias interesantes. Por ejemplo, la Asociación de Agentes de Aduana del Perú lanzó una alerta roja indicando que en el portal de la SUNAT se había quitado, en la tabla de sanciones específicamente, se habían retirado los códigos N67, P70, P44 y P45, ¿no? Estos dos últimos códigos referidos al despacho anticipado, ¿no? Pese que aún se encuentran vigentes hasta el 29 de junio del 2025, ¿no? Hasta el momento, hoy día sábado, hemos verificado, aún no se encuentran restaurados. Entonces, tenemos conocimiento de que hay problemas para numerar con estos códigos, ¿no? Claro, yo me imagino que ahí la aduana de alguna manera estará pues numerando o liquidando, ¿no? Porque si no aparecen esos códigos en el sistema, lo que corresponde en todo caso es que la aduana ayude a los operadores a numerar y liquidar. No sé si tal vez generando un ticket, imagino que eso debe ser un dolor de cabeza. Felizmente yo no me ha tocado un tema así, pero sí he escuchado que hay personas que tienen ese tipo de problemas. Y la solución que yo le encuentro es que la aduana numere estas liquidaciones de multa con estos códigos que han desaparecido de la noche para la mañana y que hasta ahorita no se han restituido, ¿no? Sí, correcto. Okay. Y bueno, otra noticia interesante es que han estado circulando fotografías, ¿no? En donde ya se estaba apreciando la congestión de camiones en Chancay. Las operaciones entiendo que empezaron desde ayer, el día en la noche. Un amigo me contaba que hay un reconocimiento físico programado. Así es que le vamos a ir comentando sobre el tema. Hoy sábado termina la PEC, así que todo se restituye a partir del lunes. Y también comentarles, como en el programa anterior les habíamos adelantado, de que se trata de una noticia en desarrollo, el tema de los comunicados de la Marítima, el comunicado de la Aérea y de SENASA. El responsable del terminal portuario marítimo, SENASA, responsable de temas marítimos, había indicado que no se iba a trabajar los días APEC, pero el mismo día miércoles, a eso de las 5 de la tarde, se comunicó con las principales agencias de aduanas e indicó que la atención iba a ser normal. En el tema de la SENASA Aérea, no comenté nada porque SENASA Aérea sí o sí trabaja, así sean este tipo de eventos, ¿no? Lo trabajaron normal. Y más, hoy día sábado entiendo que se están atendiendo con normalidad. Solamente para comentar un poquito lo que Michael ya había señalado sobre el tema de las guías de remisión. Efectivamente, este cambio obedece a raíz de las modificaciones del artículo 150 y 151 del reglamento de la ley, donde le da viabilidad al tema del tránsito o a la movilidad de las mercancías que llega a Chancay con rumbo al Callao, porque básicamente en Chancay hoy por hoy no existe almacenes aduaneros, ¿no? Entiendo que en los próximos meses, ¿no? Este tema ya va a ser posible.
Por ahí, dentro del proyecto que estuvimos leyendo, da la impresión que lo que se quiere hacer es desaparecer el ticket, ¿no? Para darle prioridad al tema de la guía de revisión. Pero es un tema que luego vamos a ahondar en otra entrega, donde solamente vamos a hablar sobre las modificaciones a la guía de revisión que salió publicada en la resolución de superintendencia 240 en esta semana también. Dicho esto, vamos a pasar a nuestra siguiente sección. Bueno, ahora estamos en la sección donde profundizamos más temas legales, pero más que legales, temas operativos y casuística, ¿no? Porque esa es la idea. Duda razonable. De hecho, más de un operador ha tenido la experiencia en este tema, ¿no? Básicamente tú te enteras que llegó una duda razonable porque luego de enumerar la DAM, a veces ustedes han visto en el semáforo que de la nada aparece un link que antes no existía en tu despacho, que es duda razonable, o porque de repente en el buzón electrónico de la clave SOL te llega una notificación electrónica en donde te dice aplicación de duda razonable y te genera un número de requerimiento para que subas los sustentos, ya sea que para desvirtuar la duda razonable, para pagar la orden de depósito de garantía y seguir peleando el tema en vía paralela, o porque simplemente adjuntas una autoliquidación aceptando, ¿no? El ajuste que la administración aduanera te hace. En función a ello, luego lo que el importador tiene que hacer, porque básicamente es una decisión del importador, es cuál de estas tres opciones va a tomar. O decide presentar la orden de garantía, bueno, definitivamente es la primera decisión que toma para poder liberar la carga, y lo segundo que tendría que hacer es ver si pelea el tema o efectivamente acepta el ajuste. Lo que hoy en día sucede es que muchos importadores, ¿no? Para evitar este tema de contratar abogados y de repente esperar 6 meses o 3 meses en que esto se resuelve, o suele resolverse en la práctica, lo que hace es pagar, pero esto no ayuda al final del día a la misma operación porque la aduana se queda con el tema en la cabeza de que siempre el importador está subvaluando la mercancía frente de repente a otras mercancías de las mismas condiciones o características que en un despacho anterior vino por centésimas mayor a tu despacho actual, ¿no? Entonces cuando te llega este despacho, tú lo que tienes son 5 días básicamente hábiles para poder responder esta notificación, prorrogables por 5 días más. Y aquí entra un detalle importante porque no solamente tiene 5 días contados de la fecha de la notificación, sino que también tiene 5 días de la fecha en la que hiciste el pago de la orden de depósito. O en todo caso podrías observar lo que venza primero, ¿no? De repente se te pasaron los 5 días del contado de la fecha de la notificación, tranquilo porque tienes la opción de ver o en todo caso aguantar el pago para el tema de la orden de depósito, pero ahí hay que hilar muy fino porque todos queremos el despacho en el menor tiempo posible. Entonces lo primero que uno piensa es en pagar la orden de depósito para obtener la liberación de la carga. Luego tienes que presentar una serie de sustentos, ¿no? Básicamente son los sustentos contables, financieros, comerciales. Y dentro, por ejemplo, Michael, ¿cuáles son los documentos comerciales que sí o sí tiene que haber? A mí se me ocurre, por empezar, la orden de compra, la factura, la orden de venta. Sí, correcto. Como bien lo señala Fernando, este tema de la duda razonable es una problemática, por decirlo así, que muchos importadores, digamos, las están padeciendo, ¿no? Ya que muchas veces tienen presupuestado un determinado importe para el despacho y resulta que en un canal naranja o un canal rojo, la administración, al momento de hacer la revisión documentaria, verifica el SIVET, que es el sistema de verificación del precio, es la base de datos que tiene aduana para verificar los valores de mercancías idénticas o similares. Entonces, al encontrar un valor menor, digamos, le genera la suspicacia y a raíz de ello notifica, ¿no? Para el tema de la duda razonable. Y ahí es donde me piden, o muchas veces se comete la equivocación también, porque me notifican la duda razonable y algunos agentes de aduana buscan automáticamente referencias. Claro. Cuando no es así, o sea, cuando me notifican una duda razonable, lo primero que yo debo hacer es verificar la documentación, como bien lo señala Fernando, la documentación comercial, la documentación contable y la documentación financiera. Dentro de la comercial, como bien lo mencionas, tenemos la factura comercial, tenemos la orden de compra, puede ser la cotización, puede ser una lista de precios, y de repente ya le he escrito previamente ante la administración. Un contrato. Un contrato, claro, un contrato que digamos, surge de factura, ¿no? Entonces, en cuanto a la documentación financiera, tenemos la transferencia
tenemos los estados de cuenta, tenemos los mensajes SWIFT y la confirmación que muchas veces te piden del proveedor de haber recibido efectivamente el pago, ¿no? Claro, la constancia de transferencia también es importante, el mensaje SWIFT, que ahí tengo un tema, ¿no?, que podemos conversar largo y tendido, porque ese tema lo vamos a tocar un ratito sobre la validez del mensaje SWIFT, ¿no? Porque al menos para mí no es un medio de pago. Correcto. La problemática básicamente viene en cuanto al tercer requisito, ¿no?, que son los documentos contables. Y aquí sí yo quisiera hacer de repente un llamado a los importadores, a las pequeñas empresas que de repente recién están empezando, que muchas veces no tienen, digamos, implementada de manera adecuada justamente el tema de la contabilidad. Y al momento que me notifican el tema del ajuste de valor, si yo no cumplo cabalmente con estos tres requisitos, definitivamente se van a tirar abajo la aplicación del primer método de valoración. ¿Qué cosa es la aplicación del primer método de valoración? Básicamente es el precio realmente pagado por pagar, es decir, que la administración respete el precio de mi factura comercial que yo he cancelado, digamos de manera coloquial, por decirlo de una manera para que se entienda. Claro, y tú, por ejemplo, para poder probar lo que dice Michael, cuando tú entregas la factura, la orden de venta, la orden de compra, el contrato o la cotización, no tienes que entregar estos documentos por entregar. Yo sé que suena feo esta forma como lo estoy diciendo. Muchas veces tú entregas estos documentos, pero la factura no se relaciona con la orden de compra. Es decir, que en la factura no está el número de la orden de compra. Tampoco está el número de la orden de venta. Y en la orden de compra no está el número de la orden de venta. Y de repente en la cotización no se hace referencia al modelo de la mercancía que está descrita en la factura, ¿no? Entonces, ahí los documentos comerciales no conversan entre sí. De repente, en la orden de compra hay un monto de $20.000 y en la factura hay un monto de $1.000. Claro, tú dirás, pero nunca va a coincidir porque es una orden de compra, ¿no? Y lo que finalmente se materializa es lo que, o en todo caso, lo que vale es la factura. Pero al menos deben coincidir, deben conversar entre sí. Y cuando pasas a los documentos financieros, la factura, en el documento financiero debe reflejarse la factura, para que cuando el funcionario aduanero lea esta documentación vea que esta transferencia que está siendo registrada en este documento bancario financiero viene de este documento comercial. Y cuando pasas a los documentos contables, lo mismo, todo tiene que ir de la mano, ¿no? Básicamente esto es el ABC, porque si no dicen o no hay esa trazabilidad, el tema se les va a caer, ¿no? Y ahí viene el tema ya de medios de pago, inclusive, ¿no? Claro, correcto. Como bien lo mencionan Fernando y Michael, tiene que haber una trazabilidad con la documentación, ¿no? Y sí, yo he tenido casos que algunos importadores no tienen al día sus libros contables, ¿no? Cuando quiero presentar el sustento de valor, les falta esa información. En automático ya sabemos, como lo mencionó Michael, no va a tener problemas y le van a descartar el primer método de valoración. Ahora, este tema de la duda razonable está generando muchas demoras, ¿no? Genera demoras porque cuando es un canal rojo, sobre todo, y luego se notifica por duda razonable, hay demoras. Hay demoras en la notificación, en crear la notificación, que el especialista haga la valoración, busque en el CIBE, y eso va alargando el tiempo. Y he tenido casos que se han demorado en hacerme notificaciones, a veces 2 días, o sea, 3 días, ¿no? Y a pesar de que se les esté insistiendo, ¿no?, en que se requiere, ¿no?, la notificación o el levante, pero esas demoras están sucediendo constantemente, al menos en la aduana marítima. Sí, efectivamente. En esta primera parte, que es la parte probatoria, ya es cuando tú decides sustentar el valor de una aduana para poder desvirtuar la duda razonable, los documentos tienen que conversar entre sí. Y luego de esta notificación viene lo que es la respuesta a la duda razonable con todos los sustentos para desvirtuar la duda razonable. Y luego viene otra notificación que es donde la aduana no cree en lo que tú has presentado y te pide referencias para poder aplicar el segundo y tercer método de valoración, ¿no?, para mercancías similares, idénticas o similares. Tú tienes 3 días para dar esas referencias, pero si tú no estás de acuerdo con eso, lo que tienes que hacer es reiterar tus sustentos de la primera respuesta a la notificación de duda razonable y luego te emite un informe de determinación de valor y ese informe de determinación de valor es reclamable.
puede ser presentado a través de un recurso de reclamación. Para ello tienes 20 días hábiles para presentarlo. Pero en ese interín, ¿qué pasa si tú decides de repente no seguir todo el proceso y te autoliquidas? Lo que va a suceder es que tú presentas la autoliquidación confirmando, es decir, que estás de acuerdo con lo que la aduana te está ajustando. Y aquí en la práctica me ha pasado algo muy curioso que me gustaría contarles. En una aduana determinada lo que me sucedió es que nosotros, a través de un expediente, le dijimos a la aduana: estamos de acuerdo, aquí está la liquidación, lo estamos subiendo en los requerimientos que ustedes me han activado, y lo siguiente que esperábamos era que cierren el caso, se cobre la orden de depósito. Lo que hacen es que devuelven la orden de depósito y se lo dan a otra área, a un área de tributos internos, se cobra y el tema termina. Pero ha pasado más o menos más de 6 meses, ¿no? Y mientras tanto ha habido una serie de intereses que han estado creciendo, incrementándose, y luego de 6 meses me dicen: ¿sabes qué? Si no pagas hoy día, te voy a generar una liquidación de cobranza, más o menos de $600, ¿no? Y esto es increíble porque básicamente esto ya se había generado, se había autodeterminado más o menos a través de la orden de depósito, porque inclusive si ustedes revisan su orden de depósito, en la parte de abajo en una línea dice que te están proyectando los tributos los intereses por 3 meses. Entonces tú, a través de esa proyección, tú pagas la orden de depósito y luego pides que la desafecten para pagar, para decirle, le dices a la aduana: cóbrate esta orden de depósito, y a pesar que tú has avisado, luego de 6 meses te notifica, porque hay un cálculo que hacen, ¿sí o no, Michael? Sí, hay un cálculo de intereses. ¿Cómo es ese cálculo? Ese cálculo, básicamente, de los intereses moratorios, se hace una proyección, ¿no? Como bien lo señala Fernando, ¿qué es lo que sucede ahí? Haciendo un pequeño paréntesis, antes que se me vaya la idea, Sí, dale. es importante que las personas conozcan cómo es el proceso de deuda razonable, porque he notado que muchos operadores, al desconocer este procedimiento, cómo se lleva a cabo, muchas veces saltan etapas. Como bien lo señaló Fernando, la administración, al revisar la documentación, generar la notificación de deuda razonable y me otorga un plazo de 5 días para poder yo sustentar con la documentación que ya he mencionado. Pero ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces se adjunta la documentación dentro de estos 5 días, pero la administración, recuerden que normativamente tiene un plazo de 3 meses, prorrogables hasta 1 año. Entonces, si yo quiero el levante de la mercancía, adicional a presentar la documentación, voy a tener que pagar el documento que me señala Fernando, que es la orden de depósito. No piense que porque presento la documentación y automáticamente la aduana tiene que resolver en 5 o 6 días y darme el levante, ¿no? Es un tema de evaluación. Correcto. Voy a tener que pagar la orden de depósito, la cual va a fungir de garantía, voy a garantizar, me van a dar el levante y la administración va a demorar los 3 meses, que lo puede prorrogar en ciertos casos hasta 1 año, dependiendo de la complejidad, para poder resolver y determinar el valor, ¿no? Ahora, una vez que la administración concluye con el tema de valoración, emite este documento, que es el informe de determinación, que es el documento que justamente mencionas tú, que es un tema reclamable. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la problemática? Por decir, pagué la orden de depósito, ¿ok? La cancelé, me dan el levante, y resulta que yo como importador de repente veo muy tedioso el tema, y digo: ¿sabes qué? Ya quiero desistirme, ya no quiero olvidarme de esto, págalo y déjalo ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como yo ya pagué la orden de depósito y es una garantía, si yo quiero, digamos, ya olvidarme del proceso, lo que tendría que hacer es pagar mediante una autoliquidación, la LC29, ¿no? Pagar el ajuste que me notificó y pedir la devolución de la orden de depósito. Pero muchas veces, por el tema de liquidez y considerando el monto, lo que se hace es se pide la compensación de la orden de depósito con la primera notificación que me dio. Claro, pero ahí internamente entonces, lo que hace es desafectar la orden de depósito, cobrarse. Correcto. Lo que hace internamente la administración acá es desafectar esta garantía para compensarla con la liquidación del ajuste de valor, ¿no? Pero la administración, este proceso no es automático, o sea, no es de un día para otro. Entonces, este proceso, digamos, demora, por lo menos 1 mes, un poco más. Inclusive es aceptable 1 mes, pero en este caso que les comento demoró 6 meses. Correcto. 6 meses. Entonces, en estos 6 meses, como esta es una deuda tributaria, y sabemos que las deudas tributarias generan intereses, y de acuerdo al código tributario, al momento que tú pides una compensación, por decirlo así, lo primero que se compensa
los intereses, y segundo viene la desaceleración del tema del capital. Entonces, justamente la problemática viene ahí, porque por decir, si tengo una liquidación de 100 y dejé mi garantía 100, de repente digo, ya sí, con 100 ya estás, no le debo nada. O sea, primero vas contra los intereses, Correcto. y luego contra el capital. Pero esos 100 generan unos intereses que de repente pueden ser 120. Entonces tengo una deuda de 120 y una liquidación de 100. Lo que hace la banda primero es agarrar los 20 y de los 80 sigue generando interés. Entonces, la recomendación ahí es que al momento que van a seguir con este proceso de deuda razonable, evalúen, dependiendo de si cumplo o no con la documentación, de efectivamente pagar la orden de depósito y continuar con el proceso, o si definitivamente estoy ajeno a contar con esta documentación, por decirlo de alguna manera, definitivamente emitir la liquidación tipo 29 en proceso de despacho, pagar la remesa levante, y recuerden que esta liquidación tipo 29, posteriormente, si yo consigo la documentación, puedo pedirlo a través de una solicitud de devolución y reactivar, digamos, el proceso de deuda razonable, ¿no? Claro. Es la recomendación para que no estén con este tema que justamente nos ocurrió, ¿no? El tema de los intereses. Sí, fue todo un tema, felizmente se solucionó, al final nos liquidaron lo que correspondía, pero es una gestión adicional que se tuvo que hacer, que no correspondía, pero finalmente ya se solucionó. Luego tenemos un tema de medios de pago, ¿no? que ahorita está en moda, y el tema de los medios de pago, inclusive, no solamente atañe a temas de deuda razonable, sino también un tema de devolución, que es otro tema que después vamos a hablar. Claro, es cierto, ¿no? La aduana está haciendo bastante, digamos, hincapié en solicitar los medios de pago, ¿no? Y también en eso le pedimos a los importadores que tengan en cuenta que debe haber una trazabilidad, ¿no? Las transferencias tienen que estar a nombre del proveedor, el que le emite básicamente las facturas, porque si no, la aduana los va a notificar y les va a pedir que paguen el 30% del valor FOB de la mercancía. Entonces tengan cuidado, he visto ya varios casos que no hay una trazabilidad, ¿no? El proveedor es A y en el mensaje SWIFT el proveedor es B, ¿no? Aunque digan que sean unos familia o un grupo empresarial, pueden tener problemas con esto. Sí, correcto. Y ya para terminar con este tema, justo lo que les comentaba, para mí el tema de los medios, el mensaje SWIFT no califica como un medio de pago a la luz de la normativa de las normas de la UIF, porque, perdón, de la SBS, perdón, porque no se encuentra como tal, inclusive en la ley de lavado de activos. O sea, si tú revisas cada uno de los requisitos, el mensaje SWIFT no es un medio de pago. Sin embargo, lo que sí es un medio de pago es la constancia o la transferencia bancaria, ¿no? Si uno revisa cada uno de las definiciones de la normativa del SBS, te vas a dar cuenta que el mensaje SWIFT, reitero, no es un medio de pago. Inclusive, yo ahondo sobre este tema en uno de los comentarios que publiqué en LinkedIn, así que los invito a revisarlo. ¿Acción adicional? Por mi parte, nada, simplemente recomendación, verificar a aquellas empresas que de repente tienen ese problema de ajuste de valor, y verificar el cumplimiento de los 3 documentos que mencionó Fernando, ¿no? Los documentos comerciales, los contables y los financieros. Por mi parte, simplemente agradecerles por su tiempo y síganos en nuestras redes. Sí, hasta luego. Cuídense mucho, síganos en las redes. Gracias. Gracias.